7:23. Gloria al Señor. Mateo 7:23. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Vamos a buscar Mateo 7:23 y lo vamos a tener ahí guardado, y vamos a buscar a Hechos 19:15. Bendito Dios. Para así cuando ya vamos, ya lo tenemos ahí. Y después vamos a Apocalipsis 2:2. Con esas tres citas que tengamos, a la gloria del Señor. Lo voy a repetir. Mateo 7:23, Hechos 19:15 y Apocalipsis 2:2. Si alguien quiere que lo repita, levanta la mano y no le voy a preguntar que si levanta la mano alguien, y ya sé que quiere que lo repita. ¿Sí? Ok, entonces es Mateo 7:23, Hechos 19:15 y Apocalipsis 2:2. Bendito es Dios para siempre. Amén, aleluya. Gloria a Cristo. Vamos Aleluya. a leer como está escrito: a la gloria del Padre Jehová Dios, del Hijo, el Hijo amado Cristo Jesús, y de su Santo Espíritu, a quien damos gloria, honra y alabanza. Y dice así la palabra del Señor a la letra. 7:23 de Mateo dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amado Padre soberano Jehová, Dios, en esta hora le ruego, Dios, le suplico de una manera humilde, por favor, Dios, que no sea mi persona, Dios, por lo que escuchó, lo que pensó, por lo que ha leído, que sea solo su Santo Espíritu, Dios, a través de este vaso. Espíritu Santo, bienvenido. Tú sabes los que estamos, quiénes somos y cómo nos encontramos. Dios mío, háblanos a cada uno, Dios. Que salgamos por esa puerta edificados. Que no salgamos con ese vacío, Señor, sino que salgamos, Dios, con esa convicción, con ese conocimiento, Dios, con esa capacidad de parte de ti, para no caminar, Dios, como quien camina a tientas. Desde ya bendición, desde ya sanidad, desde ya liberación, desde ya victoria. A la gloria de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Voy a exponer este mensaje a la gloria del Señor, hermanos, con un título. Aleluya. El título que me ha parecido, ¿verdad? Es, le he puesto el impostor. Bendito Dios. Entonces le di los pasajes que vamos a estar ventilando a la gloria del Señor. Y ahora le digo por qué. Yo soy así, no sé si usted o algunos, ¿verdad? Pero por ejemplo, aquí está el manual de dominical, el expositor, y si usted lo ve aquí, pues ve la publicación y ya llama la atención. Pero yo soy de la persona que me voy acá atrás, y acá casi trae todo el resumen. Y ya te familiarizaste de lo que te va a hablar este libro. Entonces, por eso es que yo le di estas citas, y vamos a estar viendo este mensaje, Bendito Dios, ¿verdad?, bajo el tema el impostor, para que usted así se vaya familiarizando de qué vamos a estar hablando, porque muchas de las veces quizás no sabe por qué venimos y no la encontró, porque dice, pues aquí habla de una cosa, que habla de la otra. Entonces por eso le pongo el ejemplo, ¿verdad? Acá está ¿cómo puedo decir? La cara donde te llama la atención, pero acá está la definición. Entonces es por eso, bendito sea el Señor, que le presento el manual. El impostor. Aquí Jesucristo le está hablando a sus discípulos de estas personas que hacían muchas cosas, ¿verdad? Como se entiende que conviene y que el Espíritu Santo respalda a los creyentes. Pero Jesucristo les hace una advertencia de que no a todos
Gloria a pues Dios, aleluya. les va a avalar lo que han hecho, o lo que están haciendo, o lo que van a hacer. Y luego en Hechos, bendito sea el Señor, encontramos, vamos a decir que ya la evidencia de esto que Jesucristo está diciendo acá. Entonces ya la evidencia de lo que están viviendo en la iglesia de Éfeso, aquí en Hechos 19:15. Bueno, ya Jesucristo lo dijo, ya en Hechos, en Éfeso, encontramos ya la evidencia. Pero ahora en Apocalipsis vamos a encontrar esta misma iglesia de Éfeso que casi está viviendo de una manera que impacta. Ya parece una iglesia impostora, impostor o impostora, bendito Dios. Bueno, ya le dije esto para que se vaya familiarizando, ¿no? Aleluya. Para que vaya siguiendo la secuencia, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a ver, a la gloria de Cristo Gloria a Jesús. Dios, aleluya. ¿Qué o quién o cómo es una persona o un impostor? Bendito Dios. Cuando, no sé si usted le pasó, coincide conmigo, cuando por ejemplo yo no era cristiano y veía películas y revistas donde me recuerdo de que había aquellas películas o revistas Gloria a Dios, aleluya. del viejo oeste, y llegaba aquel ladrón, aquel gatillero, aquel matón, y llegaba diciendo que él era la persona de por ahí, Dios, aleluya. peligrosa, pudiente o X, y se disfrazaba. Entonces la comunidad, conforme a la película, la narración de aquella historieta, las personas sí creían que él era, pero realmente él no era. Solamente que él se decía ser, se vestía y hablaba, y como conocía a la persona, él decía ser él, pero no era. Entonces después de que él robaba el banco, mataba a las familias o hacía cosas, resulta que al tiempo después aparecía el verdadero. Entonces se preguntaban y decían, bueno, entonces ¿quién vino? ¿Quién estuvo aquí? Si tú vino otro aquí, dijo que eras tú. Bueno, era el impostor. Hemos oído y hemos visto, por ejemplo, el caso de que hay dos hermanos o hermanas, ¿verdad? Y gemelos, o yo desconozco mucho cómo será, si gemelos o cuates, cómo se dirá esto, ¿no? Pero que son idénticos, ¿verdad? Son parecidos. Aleluya. No son los mismos, pero nacieron el mismo día, en el mismo, bueno, no sé, yo no sé, el mismo, de la misma madre, el mismo parto, ¿no? Cuates o gemelos, ¿cómo se dirá? Pero resulta que él o ella tiene su novio, ¿verdad? Y entonces a veces deciden hacerle una jugada al novio, y él o ella se hace pasar por el que no es, y el otro, el enamorado o enamorada, piensa que va con quien es, pero está yendo con otra persona ajena, y él no sabe que es otra persona, nada más que es idéntica. Entonces, ¿qué está haciendo esta persona que está yendo? Es una impostora, la está suplantando. Está suplantando a la verdadera. Y hay veces que la persona tiene relaciones sentimentales, qué sé yo, amistad, pero no sabe que es con dos personas y nomás están jugando con él. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que esta persona que no era la que debería de ser, esa o él es el impostor. Bendito sea Dios. Bueno, dicho esto, yo creo que Aleluya. ya me dio a entender, ¿no? Pero ahora vamos a verlo conforme a la Biblia. Aquí, en Mateo, bendito sea el Señor, Jesucristo les dice a los discípulos, Aleluya. lo voy a lecturar, hermanos, oiga lo que dice la palabra. Yo sé que muchos en sí ya de memoria lo saben. Dice el 15, 7:15, nos estamos entrando en el 23, pero ¿por qué Jesucristo les habla y les dice eso en el 23? Ahora lo vamos a ver. Les dice en el 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces estamos viendo que Jesucristo está advirtiendo de un falso, de un impostor que va a llegar. Ahora Jesucristo ya se los estaba diciendo. Quizás en ese momento ya había personas que estaban con esta inclinación, con esta tendencia. Bendito sea el Señor. Y por eso Él lo dijo. Dice
Dice el 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Lógico no. Pero cuando nosotros, hermanos, no lecturamos la palabra, cuando nosotros solo nos congregamos, le pongo o le hago esta pregunta, o le hago este ejemplo. ¿Qué tanta diferencia hay en nosotros de cuando éramos católicos y ahora que supuestamente somos cristianos? Cuando éramos católicos íbamos a misa, a veces cuando había un bautismo, cuando fallecía alguna persona cercana a nosotros, o cuando había aquello que le decían la primera comunión, o cuando era el santo, la fiesta del santo patrón de la comunidad, o cada año, ¿no? Por Navidad iba uno a Navidad, o qué sé yo. Pero uno no llevaba Biblia, y el que llevaba, pues nomás la llevaba para presumir, porque ni sabía dónde se encontraba, ni qué libro, ¿no? Bueno, yo así vi. Y muchas de las veces, hermanos, en la iglesia es lo que pasa. ¿Cómo nosotros vamos a saber, cómo nosotros vamos a conocer del fruto que esta persona, pues ella, ¿cuál es su fruto? No sabemos. Hemos oído de que dicen, va a venir el predicador, el evangelista, que Dios lo usa en sanidades, en milagros, y casi en la mayor parte de las, ¿verdad? Ocasiones, sí es cierto, sí es usado. Pero ¿qué tanto tenemos nosotros la certeza, la seguridad de que es un siervo, de que es un ministro del Señor? Ahora, de que va a ser, o de que hizo, de que seguirá haciendo estas señales, sí, porque el 23 lo dice. Perdón, lo dice del 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? Y entonces ahí viene el 22 y vienen las señales, los prodigios que siguen a estas personas. Pero resulta que muchas de las veces nosotros quedamos impactados. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y a veces yo he visto esto de que llegan los hermanos que vienen de aquella, o quizás yo fui uno de ellos, que venimos de aquella actividad y venimos pues bien contentos, emocionados, y se nos hace tarde por llegar al hogar de un amigo, de un hermano, para platicarle de lo que vimos, de lo que pasó, de lo que sucedió en la iglesia. Solamente fuimos espectadores, pero qué tanta evidencia tenemos de que era un siervo, era un ministro genuino del Señor. Gloria a Dios. Vimos que llegó en silla de ruedas, se fue por su propio pie, que el cieguito miró, ¿verdad? Y oímos, y vemos y oímos de que esta persona profetiza. No sabemos si sea cierto o no sea cierto lo que profetiza, pero profetiza. Bueno, todo esto dice Jesucristo que iba a acontecer, pero no por eso Él los iba a considerar como genuinos, es lo que está diciendo, bendito sea el Señor. Entonces estamos, ¿qué? Como que nosotros a la puerta, estamos como que muy cerquitas de conocer a una persona que es impostora. Pero dice, y por sus frutos los conocerás, pero ¿y cómo los vamos a conocer? Gloria, aleluya. ¿Cómo los vamos a conocer? No, es que allá el hermano fulano habla mejor, o es más grande, o es más blanco, o estudió más en el instituto. ¿Y a poco por eso dice que es genuino? No, pues es que anda hasta descalzo, no sabe ni hablar. No sabe ni vestirse, ni pararse. ¿Y a poco eso quiere decir que por eso está mal? Entonces muchas de las veces nos vamos solamente por lo que vemos, pero no conocemos la evidencia del Espíritu que está en el uno o está en el otro. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y entonces dice el 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Si nosotros nos proponemos ir al dealer y queremos comprar un carro,
acompáñenme, hermano, es que quiero comprar un carro para que me ayude. Pues te acompaño, pero ni tú ni yo sabemos qué ganamos con eso. Está bien bonito y lo vemos por todos lados. Y hasta nos miramos, nos reflejamos en el carro bien brilloso, pero no sabemos nada de mecánica. ¿Qué ganamos con eso? Pues yo porque me gustaste y no quise negarme, fui contigo, pero realmente, ¿usted qué me aconseja, hermano? Pues lléveselo. Pues, ¿de qué? Lléveselo. O sea, ¿qué de sabiduría hay en eso? Entonces, hermano, le doy este ejemplo que muchas de las veces no sabemos. Algunos hermanos que han estado con nosotros se van de aquí porque creen que pues, yo, ¿verdad? Tengo espíritu malo, estoy endemoniado. Cristo Jesús, aleluya. Y usted que está aquí quizás me respeta y dice, no, no tiene demonio y está nomás aquí porque a lo mejor me respeta o no sé. Pero ¿qué tanta evidencia tiene de que si soy o no soy de Cristo? A ver, dígame usted. No es que dijo así, no es que no dice así. Entonces muchas de las veces no conocemos, hermanos, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque solamente estamos como cuando éramos católicos, apostólicos y romanos. Bendito Dios, dice, no todo el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad Gloria a Dios. de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ese entrará en el reino de los cielos. Otra vez. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aleluya. Es que el hermano Fernando sí tiene poder. Sí tiene poder. Yo fui y oró por mí y sané. Fíjate que sí sané. Pero no hago la voluntad del Señor. El Espíritu Santo quizás me respalda, el Espíritu Santo respalda su palabra o el Espíritu Santo respalda su fe. Pero eso no quiere decir que por eso yo voy a entrar al reino de los cielos, sino la palabra es bien exacta y correcta, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Puedo obrar milagros, puedo poner las manos, porque Jesucristo dijo el que cree y sea bautizado, dijo, estas señales le seguirán. Estas señales me pueden seguir, pero si no hago la voluntad de Dios, simple y sencillamente Él me va a decir, apártate, no te conozco. Y yo le voy a reprochar, le voy a recordar, Señor, pero en tu nombre, no te conozco. Ay, Señor, no te conozco. Hasta, mira, sin lentes, soy el mismo. No te conozco, con y sin lentes, no te conozco. Entonces, es hacer la voluntad de Dios, no, Gloria a Dios, aleluya. no obrar milagros, hermano, no, que es lo que hoy creemos que no, es que ese es un siervo de Dios. No, mira, traemos su currículo, no, allá en Dallas, allá, 7 ciegos recibieron la vista. No, y luego de ahí se fue para allá, para Wichita, no, olvídate. Y en Wichita era, a Basira no cabía el estadio, no cabía de gentío. Hay mucha evidencia, pero esto, hermano, no quiere decir que Jesucristo lo va a aprobar. ¿Por qué? Porque quizás es un impostor. O quizás es genuino. Pero después se le subió la vanidad, la presunción. Y ahora dejó su primer amor. Acuérdate que lo que Dios da, Dios lo da. Y Dios no lo quita. Con eso vamos a morir. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un ministerio, tenemos un talento, tenemos un don? Dios no te lo ha quitado. Que tú lo quieras ahí tener guardado, enterrado bajo la tierra, pues es muy tu cuento. Pero un día vas a comparecer delante de Dios y ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir tú al Señor? Ah, le hablas con Biblia. Le hablas con Biblia. Le dices, porque Adán dijo, no, pues es la mujer. Esa es la culpa de mi mujer. Es que es mi mujer. Le dices, ¿para qué me la viste? Gloria a Dios, aleluya. ¿Se da cuenta? Pero hermanos, tenemos que darnos cuenta, hermano. Es que él sí es un impostor. A mí, bueno, ¿y tú quién eres? También tú eres un impostor. O yo. Pero es lo que el Señor quiere, hermano, que nos demos cuenta. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Dice aquí en el 17, perdón, en el 16 de aquí de Mateo. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Está además la pregunta, bendito sea el nombre de Jesucristo. Y luego en el 22, ¿cómo dice de ahí donde estamos?
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Le preguntan, ¿no profetizamos en tu nombre? Hay hombres bíblicos, hermano, que profetizaron, pero no por esto Aleluya. el Señor les dijo, bienvenidos, benditos de mi Padre. Gloria a Dios, aleluya. Uno de ellos, bendito Dios, fue Balaam. Aquel hermano que puso tropezadero al pueblo de Dios, aquel que le habló aquella asnita, bendito sea el Señor, él profetizó. Otro de estos ministros, hermanos, fue el rey Saúl. Él profetizó. Y por último, ¿te acuerdas que antes de morir fue y consultó a la divina de Endor? Él profetizó. Por eso ellos vienen a preguntarle, como a reprocharle. Otro que profetizó sobre Jesucristo, sobre la muerte de Jesucristo, fue Caifás. Y lo entregó a muerte, hermanos. Jesucristo, aleluya. Y luego dice ahí, sigue diciendo en el 22, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Hermano, no es un mérito, esta no es una evidencia de echar fuera demonios. Gloria a Dios, aleluya. Uno de aquellos, hermano, en la Biblia encontramos, pregúntese usted, ¿quién en la Biblia echó fuera demonios? Fue Judas. Cuando Jesucristo mandó a sus discípulos de dos en dos y les dio potestad, les dio poder de echar fuera demonios. Alguien cíteme Mateo 10:8. Y el que lo cita fuerte para que lo oigamos. Aleluya. Y usted va a ver que Judas también expulsó demonios, hizo milagros. Y no por esto quiere decir que el Señor le dio la bienvenida, como muchas veces pensamos o creemos. ¿Quién lo encontró? Cítelo. 10:8 de Mateo. ¿No lo tiene? 10. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste y das de gracia. Gloria a Dios. Y ahí arriba tiene un título. En el 9 dice, misión de los 12. En el 9 dice, a estos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo por el camino, ¿cuál fue el que le había dicho, hermano? 8, en el 8. Bueno, ya aquí estamos viendo esto, de que envía a sus 12 y les dice en el 8, sanad enfermos. Entre estos 12 iba Judas, porque era uno de los 12 discípulos que él escogió. Entonces, bíblicamente encontramos que Judas también logró liberaciones, sanidades, milagros, prodigios, maravillas. Pero ¿a dónde vino a acabar Judas? Aleluya. Ahora vamos a pensar que Judas dijo, Señor, pero yo fui uno de los 12. Señor, ¿acaso no fui yo? ¿No profeticé? Mira cuántos demonios eché allá en Capernaum, allá. Y te das cuenta, Señor, y no es nada fácil. Pero esto no le avala. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿cómo estaba caminando Judas y estas personas? Como un impostor. Bendito Dios. Brincamos al 19:15 de Hechos. Vamos a 19. Aleluya. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo dice, amado hermano? Alguien que lo tiene, léamelo. Sí. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Gloria a Dios. Ahí vemos que Jesucristo le va a decir a personas que están caminando, conduciéndose de esta manera, apartados de mí, no os conozco. Y cuando este acomedido viene acá a tratar de expulsar los demonios, el demonio mismo le aclara y le dice,
Gloria a tu nombre, Cristo Jesús. Le dice, Bendito Dios. dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Quizás aquí es a lo que se refieren los católicos apostólicos cuando hablan del limbo. Porque ni de Dios ni del diablo. Jesucristo no lo reconoce. Y el mismo diablo no lo reconoce, entonces. ¿Verdad? Gloria a Dios. No es así como lo estoy diciendo, pero lo estoy diciendo de una manera como a una tendencia de mofa, de burla. Porque no piense que sí aquel que ni de Dios ni del diablo, ni a la gloria ni al infierno, no. Santo, Pero lo que estamos viendo aquí que, hermanos, muchas de las veces las personas, los impostores no le agradan a Dios. Los que están caminando de esta manera no le agradan ni al mismo diablo. Dios. Aleluya. Y es lo que Dios quiere que entendamos, hermanos, que no estemos caminando, viviendo como que somos cristianos. Porque ya vimos acá en Mateo que el mismo Señor dijo que hagamos la voluntad del Padre que está en el cielo. Y la voluntad de Dios que está en el cielo es que hagamos el mandato de Jesucristo. Gloria a Aleluya. Dios, aleluya. Es como si yo le digo, dice mi papá, que me des un litro de miel. Bueno, ¿y para qué digo que dice mi papá? Dame, yo puedo decir, dame un litro de miel. No, pero yo te digo, dice mi papá que me des un litro de miel. Entonces es algo semejante a lo que está diciendo. Imagínate que tienes, yo no sé cómo se hizo, pero hay personas, ¿verdad?, que viven en el campo, no sé, que tienen panales o criaderos, no sé cómo se diga eso. Pero que yo voy y te digo, dijo mi papá que me des un litro de miel. Así nomás me dijo a mí. Yo no sé si se lo debes o después te lo paga, no sé, pero dijo que me des un litro de miel. Es bien sencillo, que yo le puedo decir, dame un litro de miel. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que hagamos, ¿qué? La voluntad de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, aquí encontramos en Hechos, para llegar a Apocalipsis, bendito sea Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo, que usted venga siguiendo la secuencia. Y mire, Aleluya. ¿cómo es que aquella iglesia de la cual nos narra el Señor en Apocalipsis nace aquí, en este 19, en este 15, aquí en Hechos? Y voy a empezar ahí, mire, en el 9, 19:9. Dice, pero endureciendo algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Aquí en Éfeso, hermano, aquí nació la iglesia, porque antes no había iglesia cristiana ahí en Éfeso. Pero dice que estos hombres Gloria a Dios. de las sinagogas, cuando Pablo les empezó a predicar, empezaron a maldecir a Pablo, el evangelio y a Jesucristo. Y entonces, viendo de que esto, pues no, tampoco Pablo se iba a poner a altercar o a neciar, contender con ellos. Entonces aquí encontramos en el 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. En aquel entonces a los cristianos se les llamaba los del camino. Bendito Dios. Aleluya. Dice, se apartó Pablo de ellos se separó y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Me imagino que Tirano le agradaba el evangelio. Y le dijo, pues si no te quieren, yo ahí tengo en las tardes no hacemos nada, no tenemos clases. ¿Por qué no te vienes para acá? Congréguense aquí enséñales. Y ahí, hermano, en ese plantel secular, ahí nacen los primeros discípulos de aquella iglesia, bendito Dios. Y entonces aquí seguimos la narración para adelante. Y todo esto que pasó aquí, hermano, en Éfeso, aquí es donde encontramos que estos hijos de Exeba empezaron a andar en un ministerio ambulante.
Iban como que de iglesia en iglesia, de comunidad en comunidad, de casa en casa, expulsando, echando fuera demonios. Y esto era evidente, todos los de aquella comarca, aquella comunidad se daban cuenta de esto, bendito sea el Señor. Y voy a ir al 17, brinco al 17, ahí donde estamos. Dice 19, 17 de Hechos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así como judíos y griegos tuvieron temor, todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor. Como aquella gente, hermano, de las sinagogas, temerosos, conocedores de Dios, maldecían a Pablo y maldecían a Jesucristo. Entonces, cuando esto acontece, Pablo saca a sus discípulos y los trae al local que les ofrece Tirano. Y allí, en ese local, empieza, hermano, a evangelizar. Y ahí nacen los primeros cristianos, ahí nace la iglesia. Cuando estos hijos de Exeba se dan cuenta de cómo el Señor a través de su Santo Espíritu respaldaba a Pablo, ellos también como que dijeron, pues esto es sencillo, también nosotros. ¿Ahora por qué? Porque eran hijos del líder sacerdotal. Y se fueron ambulantes a echar fuera, a expulsar los demonios. Y cuando sucede que estos demonios se enojan, se vuelven y le dan su azote a estos hombres, no fue en secreto, lo supo toda aquella comunidad y se dieron cuenta que no es sencillo, que no es por ahí, que no es así. Y toda la comunidad tuvo temor. Aleluya. Y empezó a adorar, a bendecir y a glorificar al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aquí se dieron cuenta, hermano, de que los frutos de este hombre, estos 7 hombres, no era el mismo fruto, no era el mismo respaldo, el cual es la evidencia que tenía Pablo. Gloria a Dios. Entonces está cumpliendo aquí lo que Jesucristo está hablando en el 7:23 de Mateo. Aleluya. Acá Jesucristo lo anuncia. Podemos decir lo que lo profetiza, que iba a suceder, y aquí sucedió. Aquí están las evidencias, gloria a Dios. Ahora, vamos a Apocalipsis 2:2, hermanos. Alabanza a Jesucristo. 2:2. 2:2. Bueno, voy al 2:1 y 2 y por ahí voy. Porque mira, arriba dice Apocalipsis 2, el título que tiene arriba dice mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Es de Éfeso que estamos hablando y estamos viendo aquí en Hechos. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es lo que dice? Ahí encontramos lo que dice en el 2 para abajo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos habían oído el mensaje de Jesucristo, por sus frutos los conocerás. Y ellos se acordaban lo que como 25, 30 años atrás había sucedido. Cuando nace la iglesia allí en Éfeso, lo que había sucedido con estos 7 hijos de este tal Exeba. Pero aquí ya se les había olvidado. Como a 25, 30 años ya se les había olvidado. Dice el 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hasta aquí había empezado a declinar esta congregación. Estaban a un paso, hermano, de ser impostores. ¿Qué es un impostor? El que se dice que es cristiano y no lo es. Estaban a punto, hermano, de ser impostores, y el Señor les habló a tiempo. Que fueran genuinos, no que fueran solo de nombre, de hecho, de evidencia. Y el Señor quiere que veamos esto. Ahora nosotros, hermanos, ¿qué tanto nos identificamos con el impostor? ¿No hemos dicho que somos cristianos? Y no obedecemos a la palabra de Dios. No obedecemos a Jesucristo. Estamos como que peligrando. Estamos como la iglesia de Éfeso del Apocalipsis. No estamos como la iglesia que nace en el colegio de Tirano. La iglesia que nace allí en Éfeso, en aquel local de Tirano, era diferente a la que estamos viendo
aquí en Apocalipsis. Es el mismo local, es la misma ciudad, pero ya había otra inclinación. Ya tenían su iglesia, dirían, no, pues tantos acres, tantas cuerdas, tantas manzanas, tantas hectáreas son de nosotros. Esa era iglesia propiedad de ellos. O sea, ellos ya venían a la iglesia. Ellos ya no venían a Cristo. Aleluya, gloria a Y no es lo que Dios. está pasando hoy, hermanos. Voy a ir a la iglesia porque esa es mi congregación, voy a ir ahí porque ese es mi pastor, pero no venimos a Cristo. Entonces estamos peligrando porque ya somos más impostores que genuinos. Y es lo que Dios quiere que entendamos, que reconozcamos, hermano. Aleluya. ¿Somos más cristianos o somos más impostores? Dese cuenta. Bendito es tu nombre. Y es lo que el Señor quiere que entendamos, hermanos. Ya no caminemos así. El Señor no se equivoca. Alabado Cristo. Gloria. Dios. Poco tiempo que pasó, ¿verdad? Se nos daba la oportunidad de que predicáramos. Y verdad que los que, no sé si todos, pero algunos, me imagino yo que se pasaban hasta la madrugada o se levantaban de madrugada. A veces estabas comiendo ahí en tu mesa y un lado la Biblia y el comentario. No es fácil, hermano, traer un mensaje de parte de Dios. Con esto le digo, el Señor quiso que esto viniera. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto por ciento somos cristianos? ¿Cuánto por ciento ya somos impostores? Bendito Cristo. Aleluya. ¿Qué será, hermano? Que muéramos o que el Señor venga. Nos irá a decir, bienvenido, bendito de mi Padre. O dirá, no os conozco. Seguimos aquí en Apocalipsis, dice, en el 3, ¿verdad? Dice, ya has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se les olvidó lo que había sucedido allá con Pablo y los 7 hijos de Exeba. Se les había olvidado que aquellos hombres en las sinagogas habían maldecido a Jesucristo. Se les había olvidado que salieron casi huyendo de la sinagoga para irse a aquel salón Gloria a Dios. de este hombre, bendito sea el Señor tirano. Gloria a Dios. Dice, recuerda, en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero el 6 dice, pero tienes esto. Gloria a Dios. Algo todavía tenían que le agradaba a Dios. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Gloria a tu nombre. ¿Qué es lo que nosotros Cristo aborrecemos Jesús. que nos favorece delante de Dios, hermanos? Que ya no nos santiguamos, ya no nos persinamos entre la purísima, la santísima, la del chorrito, la del saltito. Eso ya lo aborrecemos, también Dios lo aborrece. Y hasta ahí estamos bien todavía, pero estamos caminando y viviendo medios mundanotes, hermano. Bendito Dios. ¿Cuántas veces te has persinado? Ahora, desde que tú has aceptado a Jesucristo y que te dices ser cristiano, ¿cuándo has llegado con una vela ahí delante del monigote aquel? ¿Verdad que ya no? Pues ya lo aborreces, Dios también lo aborrece, pero Él tiene algo contra nosotros, hermanos, que todavía estamos como que tibios, como que crudos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ya, por eso somos nosotros que todavía no se conoce una fruta y dice, estás berrendo, estás medio cocido, medio crudón, estás berrendo. Estamos ahí medios berrendos, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bendito sea Dios. Indagaba sobre esto, traigo mucha porción a la gloria del Señor, hermano, y allí encontramos muchas cosas de los Nicolaitas. Hay quienes dicen que de ahí nace, ¿verdad?, el nombre de Papá Noé, Santo Claus, Santo Rey, de por ahí nace, bendito sea Dios. Y bueno, Aleluya. no hay evidencias, ¿verdad?, pero algunos se inclinan a pensar que fue uno de los diáconos que fueron elegidos, ¿verdad?, al amanecer de la iglesia. Vino del paganismo y en poco tiempo regresó al paganismo con conocimiento del evangelio, como hoy en día
Muchos ya conocen lo básico del Evangelio, pero ahora tienden a torcer la palabra con cierta maldad. Y era lo que pasaba según con este hombre Aleluya. Nicolás, bendito Dios. El que tiene oído, lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, hermanos, Aleluya. Dios es tan lindo que vemos aquí, hermanos, que dice que Él nos va a dar a comer de ese fruto, de ese árbol, para vivir eternamente, para siempre. Amén. El cual, hermanos, se lo prohibió a Adán y Eva, pero a nosotros nos lo va a dar. Entendamos Gloria a esto, Dios, hermanos. aleluya. Te Entonces, alaba y te bendice, vamos, Cristo amados Jesús, hermanos, aleluya. A salir por esa puerta con este pensar y este sentir dentro de nosotros. El impostor. ¿O soy cristiano o soy impostor? Salte haciéndote esta pregunta. ¿Cuántas cosas hemos hecho, hermano, que son pecado? Cada uno de nosotros, hermanos, pecamos. Si tú vivieras conmigo, si tú trabajaras conmigo, dices, mi hermano Fernández no peca. Eso es lo que tú piensas. Bendito eres, Cristo Jesús, aleluya. Y así dirá el hermano de la hermana del hermano, ese sí es varón de Dios, ese no peca. Gloria a Dios. Bendito Señor, El aleluya. Señor quiere, hermanos, que entendamos esto. Alabanzas al Cordero de Dios. ¿Somos cristianos o somos impostores? Santo eres, Señor. Por sus frutos se conoce. ¿Cuáles son tus frutos? Señor Jesús, aleluya. No, hermano, pues es que estamos en otoño. Pues entonces eres un árbol otoñal. Un árbol otoñal no da fruto. Bendito es tu Y nombre. viene la primavera. Pues que soy otoñal, sigo siendo otoñal. Ni fruto, ni. Entonces, hermanos, tenemos que dar frutos. Por sus frutos se conocerá, Gloria a Dios. Aleluya. ¿verdad? ¿Cuál es tu fruto? Pregúntame a mi hermano. Eres santo. ¿Qué frutos me ve a mí? Pregúntame. Yo te puedo decir qué talentos veo en ti. Yo puedo decirte, ojalá y no me equivoque, decirte cuál es el ministerio en ti. Pero de los frutos no te veo ni una hoja, no te veo ni un fruto. Entonces, ¿cuál es tu fruto? Tu ministerio. Gloria a Dios. El talento. Eso sí te lo puedo decir, quizás me equivoco. Pero me equivoco muy poco, pero de frutos, son tantos frutos. ¿Cuál es tu fruto, hermano, hermana? ¿O cristiano o impostor? ¿Cristiano o impostor? Ahorita, hermano, ¿cuánto te metiste el día de hoy? El día de hoy, ¿cuántas veces te metiste allí? Ay, me queda una rayita, se bajó mi batería. Gloria a Dios, Pero ¿cuántas veces te aleluya. metiste? ¿Cuántas minutos, horas te metiste en la santa palabra de Dios? Y date cuenta. Date cuenta. Entonces, ¿eres cristiano o eres impostor? El Señor quiere que salgamos por allá, hermanos. Con una mente, con un corazón decidido a cambiar. Gloria Para a Dios. gloria de Dios y para beneficio de nosotros mismos. ¿Sí, hermanitos? Bendito Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, bendito Dios, hoy nos has hablado, Dios, sí. Hemos oído, sí, papá lindo, sí. Pero no queremos salir como las otras ocasiones, Señor, que a la pura salida ya se nos olvidó. No, mi Dios. Que sea tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que sea tu Santo Espíritu en nuestra familia, que sea tu Santo Espíritu en nuestro corazón, Dios amado, aleluya. Por estas personas, estos hermanos, Dios, que nos ven a través de esta plataforma, Padre bendito, sean edificados, sean bendecidos. Por favor, Dios Santo, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Dios, como siervo de usted, he dado lo que usted me dio para que yo diera, Dios. No he hablado de mi propia cuenta, Dios. Aleluya. Tú me viste y tú me conoces, Dios, que pasé tiempo indagando para este mensaje, por lo cual en este preciso momento, Dios, no expuse lo que yo indagué, sino que tú hablaste a través de mí aquello que ni yo mismo, Señor, había pensado dar, porque no soy yo el que doy, eres tú el que habla, Dios. A ti te ha hablado el Señor, amado hermano, a ti te ha hablado el Señor a través de mis labios. A través de mis labios te ha hablado, aleluya. Gracias, Cristo, dile gracias. Espíritu bendito, gracias, porque hoy, Señor, me has dado esta noticia
Y me has hecho esta pregunta a través de esta prédica. ¿O cristiano o impostor? Nunca me había hecho esa pregunta yo, Señor. Nunca pensé que tú me fueras a hablar a través de este mensaje, bajo este tema, impostor o cristiano. Aleluya, Padre. Quiero, Señor, seguir tus pasos. Quiero obedecerte. Quiero, Dios, que me satures con tu Santo Espíritu para que lo haga conforme, Dios, a tu gloriosa voluntad y no conforme a mi ser, no conforme a mi parecer. Me entrego a ti en cuerpo, alma y espíritu. Dios, te entrego mi familia, te entrego todo lo que tengo, Dios mío, lo que no tengo y que voy a tener, porque tú me lo vas a dar. Todo, absolutamente, es tuyo y seguirá siendo tuyo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Antes de concluir, quiero hacer una invitación a los hermanos que nos ven a través de esta plataforma, que el primer sábado de diciembre vamos a estar trayendo una enseñanza sobre la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Bendito sea Dios, para que aquellos que nos ven, ¿verdad?, allá fuera de Movimiento Internacional La Vida Verdadera, ojalá y les parezca bien sintonizarnos el primer sábado de diciembre. Bendito sea el Señor. De antemano le quiero decir que es una enseñanza muy bonita. Quizás a algunos les va a incomodar, pero bendito Dios, se les hace la invitación para que nos edifiquemos y de esta manera nos apartemos de lo que no es agradable a nuestro Dios. Dios les siga bendiciendo a todos. Bendito sea el Señor. Y sin más, vamos a